Y como habíamos prometido, nos corresponde en este momento presentar a nuestro invitado, que su amplia preparación pues lo ha llevado a ocupar el cargo de director del Departamento de Uro-Oncología en el Instituto Nacional del Cáncer, INCAR. Asimismo, ha sido presidente en 2 ocasiones de la Sociedad Dominicana de Urología. También actualmente es presidente del Comité de Ética de la misma sociedad, miembro del Comité de Ética de la Confederación Americana de Urología. Posee una certificación en prótesis o implante de pene realizado en el Hospital Universitario de Henares en Madrid, España. Así también certificado en Resum o vapor de agua para tratar el crecimiento de próstata. Esto lo realizó en el Hospital de Puerto Rico. Otra certificación en ondas de choque de baja intensidad en Andromedia. Esto fue en Sevilla, España. También una estancia formativa en urología oncológica en Barcelona, España. Diplomado en laparoscopia urológica asistida por brazo robótico en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. De igual forma, una subespecialidad en trasplante renal en el Hospital Clínico de Barcelona, en España. Certificación también posee en cirugía láser en urología en el Hospital de Sao Paulo. Esto es en Brasil. Aquí está con nosotros, como cada lunes. Si usted se da cuenta, inicié, ¿verdad? Por el final. Nuestro querido doctor Pablo Mateo. Dije nuestro invitado. Gracias, pero gracias. es un invitado Roberto. Permanente. Buenos días, doctor Pablo, con un interesante tema hoy. Fíjate, vamos a hablar de un tema que yo creo que siempre, de todos los temas, pues hace falta orientación a la población, explicaciones de por qué, cómo, cuándo, en qué momento. Y antes de hablar del tema de lo que es el implante de una prótesis de pene, pues hay que definir en qué momento o qué es una función, cómo funciona la erección. Pero doctor, le preguntaba fuera del aire porque le digo que el tema es sumamente interesante. Estuve revisando algunos artículos y todos los demás. La gente suele confundir el trasplante, implante y el injerto. Si nos podrías decir en qué se diferencian, cuál es su similitud. Un implante es cuando implantamos algo. En medicina, por ejemplo, un implante puede ser un implante de una prótesis de pene porque implantamos algo, o una prótesis de cadera. Un trasplante es cuando generalmente se trasplanta o se implanta un órgano de una persona a otra. Y el injerto que puede ser autólogo o heterólogo, quiere decir que puede venir del mismo paciente. Generalmente se usa en el injerto de cabello, que se le quita el cabello al paciente de una parte y se le coloca en otra, o el injerto de piel. O sea, esa más o menos es la diferencia que hay entre un término y otro. Entonces, con relación al implante de pene, o a la prótesis de pene, como se llama también, tenemos que definir lo que es la función eréctil en el hombre. Y para esto se habla de la función, pero esto necesitamos muchos factores que vayan coordinados para que se produzca esto. Y tenemos que tener aquí el factor hormonal, que es importante para que se produzca una erección en un hombre. El factor vascular, que es la circulación. El factor neurológico, que es la inervación o el estímulo. Pero el factor psicológico, o sea, fíjate, estamos hablando de 4 aspectos fundamentales para que pueda ocurrir este evento de una función. Entonces, si alguno de esos aspectos que acabamos de mencionar falla o está débil en un momento dado por alguna circunstancia, entonces puede ocurrir una falla en la erección en este hombre. Entonces, hablamos de la parte hormonal, de la parte vascular, de la parte neurológica y de la parte psicológica. Entonces, fíjate, probablemente un paciente con una buena circulación, un buen sistema nervioso y un nivel hormonal normal tiene alguna condición psicológica o ambiental que podría afectar a este paciente y probablemente no necesita ningún tratamiento. Por eso quise
iniciar por esta parte porque es bueno, no solamente en la parte sexual, en todos los aspectos de la medicina, pues hacer un buen diagnóstico para poder dar un tratamiento adecuado. Muchas veces el paciente se queja porque hace muchos análisis, muchos estudios, pero esto va en beneficio del paciente. ¿Por qué va en beneficio del paciente? Porque es la mejor forma, más adecuada para poderle brindar un tratamiento adecuado a ese paciente. Entonces, cuando hablamos del implante o de la prótesis de pene, esto es la última opción de tratamiento de un paciente con un trastorno de disfunción, con una dificultad para poder tener una erección satisfactoria. O sea, este es el último eslabón de tratamiento. Muy bien, pero esto ha ido avanzando, doctor, porque se hablan de varios tipos de prótesis peniana, como se le dice popularmente. Sí, sí. ¿Qué es lo que más se le recomienda al paciente? La bombita, hay otro tipo de prótesis que no tengo el nombre ahora mismo, pero lo que más la gente tiene en mente es la famosa bombita. Sí, realmente la bombita se popularizó ya hace muchos años, precisamente con un dominicano que se radicó en México. Tenía que ser. Sí, sí. Pero las prótesis vienen antes habían de un componente, de dos componentes y de tres componentes, pero ya se está usando o de un componente, quiere decir que es una prótesis maleable. Yo de hecho traje un ejemplo. Vamos a ver si nos ayudan con la cámara que aquí. Podemos mostrarlo porque cada una tiene su función y dependiendo de muchos aspectos del mismo paciente, pues cada una tiene su función. De hecho, todas las prótesis son buenas. Eso va a depender de lo que el paciente necesite, de sus posibilidades. Y, por ejemplo, esto... Va a depender del diagnóstico, como usted planteaba. Sí, del diagnóstico, pero ya cuando llegamos a tomar la decisión de hacer un implante, es porque ya hemos agotado el protocolo de tratamiento en este paciente. Por ejemplo, esto es una prótesis maleable. Maleable quiere decir... Puede presentarla en cámara. Por ejemplo, si aquí tenemos... Este paciente con una prótesis está en flacidez, vamos a decirlo así. Digo, aquí no hay flacidez nunca, sino que se lo coloca hacia debajo y cuando va a tener, pues lo pone hacia arriba. O lo endereza y tiene la relación. O sea, aquí es manual todo. Este tipo de implante se usa precisamente en pacientes cuando tienen algún trastorno de artrosis en la mano, que no pueden mover mucho la mano porque ya por la artrosis, por la edad. Bien. Entonces a este paciente le conviene este tipo de implante porque no tiene que manipular, no tiene que inflar la bombita, como le decimos de manera popular. Y entonces tenemos la de 3 componentes, que es esta. Ajá. Es importante que se sepa que todo esto va adentro. El paciente muchas veces se confunde y dice, pero ¿y eso me lo van a ver? No se ve nada, todo va dentro del organismo. Entonces aquí tenemos... un poquitito para que la audiencia lo pueda ver, la gente que nos sigue a través... Ahí se puede ver. Sí, ahí se puede ver, ahí sí. Por ejemplo, ahí tenemos, esto es la bombita de 3 componentes, ahí está flácido. Cuando esto va dentro del testículo, cuando activamos, entonces se llenan. Es el de 3 componentes. De 3 componentes, exacto. Entonces ahí, como ves, se pone rígido. La ventaja de esto es que aquí, pues, tanto el grosor como la longitud, se ve la diferencia en el momento en que se activa, la prótesis. Entonces, esto puede durar el tiempo que el paciente desee. Cuando termine, solamente le da un toque aquí y con el mismo peso del pene, entonces vuelve al estado de la flacidez. La sensibilidad, doctor, antes de usted continuar, ¿la sensación es la misma o se pierde un poco? Mira, porque eso es importante. Sí, claro que es importante. Por eso hice mucho énfasis al principio del diagnóstico. El diagnóstico es básico. Es básico porque probablemente muchos pacientes quieren ponerse una prótesis, pero a lo mejor no la necesitan. Entonces, sí, porque si el paciente, por ejemplo... Si es psicológico el asunto. No psicológico, porque ya hemos agotado el tratamiento. Yo he visto pacientes que responden muy bien a los tratamientos orales. Entonces este es un paciente que no califica para un implante de pene. Pero muy importante. Aunque quiera ponérsela, ese paciente hay que orientarlo y decirle, a usted no le conviene por el momento someterse a una cirugía si usted responde al medicamento. Ya esto es cuando no hay respuesta, que el paciente agotó todo el tratamiento que hay, el protocolo que usamos. Con relación a la pregunta que hacía Roberto, una de las ventajas
que tiene el implante de pene o la prótesis de pene es que no se altera la sensibilidad. El paciente tiene la misma sensación igual, eyacula igual, el orgasmo, o sea, todo se mantiene intacto. De hecho, los estudios que se han hecho en pacientes post implante, después que se le ha hecho el implante, lo que se quejan es que ¿por qué no hicieron esto 8 o 10 años atrás? Ok. ¿Por qué? Porque normalmente este paciente cae en un estado depresivo, es un paciente que pierde el interés en todo. Y con el tiempo, con los años, va pensándolo y toma una decisión en un momento en que ya el paciente incluso muchas veces está tratado por psiquiatría. Y yo esto lo tomo muy en serio. Y lo tomo muy en serio porque para mí la función sexual, tanto en el hombre como en la mujer, es parte de la salud. Claro, es parte de la salud del hombre. Sí. Y tengo en proyecto y ver si se puede, junto con las autoridades, que esto sea... se haga una rehabilitación sexual en ese hombre precisamente donde es operado por un cáncer y consecuencia de la cirugía, aunque lo vamos a curar de un cáncer, pero por consecuencia de la cirugía, una radical de próstata en este caso, el paciente no puede volver a tener una actividad sexual. Y ya tenemos las personas que nos van a ayudar a través de la fundación para empezar el proyecto, porque es una parte de la salud del hombre y de su entorno, Doctor, para que pueda reanudar su vida sexual activa. ¿Cuál ha sido la edad del paciente más joven que usted sepa que se le ha hecho un trasplante o mejor dicho, se le ha colocado una prótesis más bien? Bueno, yo ahora, el año pasado, vi un paciente, no fui yo que lo hice, fue el doctor Natalio Cruz, eso fue en Sevilla, un paciente de 26 años que tuvo un trauma haciendo unos juegos y tuvo fractura de vasos, no se pudo hacer nada y al final terminó en un implante de pene. Ese paciente... ellos le hicieron una tomografía, que es un estudio que se hace con medio de contraste, y ahí pudieron diagnosticar de que no había manera de que la sangre se quedara acumulada en el pene para que se produzca la erección. El paciente tenía la sensación, pero nunca tenía, después del trauma, se hicieron todos los estudios, al final terminó un implante de pene. Wow. Sí. Estos pacientes, bueno, mayormente estos sí responden a los medicamentos orales. Vi la preocupación de un joven de unos 22 años que era diabético y era un asunto terrible y a él le preocupaba bastante esto, doctor. Sí, mira, la diabetes, qué bueno que tú me preguntas, porque, por ejemplo, vamos a suponer que se le instaló un implante de pene a un paciente diabético. Cuando esto ocurre, ese paciente diabético generalmente se descontrola en sus niveles de azúcar por la emoción, por la felicidad que esto le produce. Ahora, el problema mayor de un implante de pene, de la cirugía per se, precisamente son las infecciones y el rechazo. Uh-huh. El rechazo quiere decir que se le implanta una prótesis al paciente y puede rechazarla. De hecho, yo tengo un paciente ahora mismo que se le hizo un implante hace años, pero se descontroló con los niveles de azúcar y está rechazando el implante. Okay. Y esto ocurre y se le explica al paciente, se le dice, pero el paciente se le olvida. Entonces, el paciente diabético la diabetes es una de las causas principales que daña la circulación, daña la inervación, o sea, los nervios, y produce disfunción. Hay un porcentaje altísimo de pacientes diabéticos que tienen problemas de disfunción porque afecta, acuérdate que al principio mencionamos los factores que tienen que estar encadenados para que se produzca una erección satisfactoria, dentro de los cuales mencionamos la parte neurológica y la parte vascular. Eso quiere decir que el paciente diabético se le dañan los nervios y también se le daña la circulación. Es un paciente que va a tener un problema combinado de un problema circulatorio y un problema, no llega al estímulo. Por eso el paciente diabético, cuando está descontrolado, muchos tienen familiares, empiezan a tener úlceras en los pies, a perder algún dedo, un pie, porque no llega suficiente circulación. Esto mismo pasa con el pene y entonces no hay una llegada de sangre adecuada. En este paciente joven que tú mencionaste,
hay que orientarlo bien. Primero agotar la parte de la dieta, la alimentación, tratamiento, pero si es tan joven probablemente va a necesitar un tratamiento un poquito, vamos a decir, más agresivo con el tiempo, porque probablemente se va a dañar, como dije anteriormente, lo que es el sistema circulatorio y el sistema vascular. Excelente. Vamos a hacer un breve corte. Al regreso estaremos conversando con el público. Cundo,